un notable enfoque en el género del metraje encontrado o found footage, en el que cuenta una reinventada historia basada en la leyenda real de Frogman o el hombre rana de Loveland, Ohio, en Estados Unidos. La película sigue a Dallas Kyle, quien está obsesionado con probar la existencia del monstruo que capturó en una grabación cuando era niño. Así, se embarca en una misión para documentar a la criatura junto a su camarógrafo Scotty y su amor secreto, Amy. La historia entrelaza temas de amistad, amor no correspondido y la búsqueda de validación. Todo esto de una manera escalofriante. La historia se transforma gradualmente de una búsqueda ligera a una experiencia de horror y suspenso. La película está filmada principalmente con una videocámara High 8 e imita la estética de las películas de terror de finales de los años 90, similares a The Blair Witch Project, más los elementos clásicos del found footage hacen de esta película que tenga una sensación de realismo que atrapa, en la que todo se vuelve más aterrador. La criatura es un símbolo potente que representa lo desconocido y lo incomprendido, además que encapsula el miedo y el escepticismo en torno a las leyendas de monstruos fantásticos. Para la segunda mitad de la película es cuando se va generando la tensión y el suspenso, manteniendo al espectador en un estado constante de anticipación y ansiedad. Los personajes se adentran en el pantano, escuchan ruidos extraños y ven sombras moviéndose entre la vegetación. La atmósfera se acumula hasta que finalmente la criatura aparece amenazante y aterradora. Una manera efectiva de construcción lenta de la tensión y el buen uso de la oscuridad y el sonido para crear un ambiente de puro terror, en donde la criatura acecha desde las sombras mientras observa y espera el momento adecuado para atacar. Un uso ingenioso del formato del metraje encontrado con un desarrollo efectivo de personajes. La película equilibra el horror con momentos de ligereza, en la que se destaca la autenticidad de la película y su exitosa combinación de elementos de horror y comedia. A pesar de su lento desarrollo, el final cautivador recompensa la paciencia que hay que tener, haciendo que los elementos de horror sean más impactantes cuando finalmente se desarrollan. Esta historia proporciona una experiencia cinematográfica diferente y aterradora. Esta película se destaca como una fuente de entrada en el género del horror del metraje encontrado o found footage. La película comienza con un par de hermanos, Jesse y Jacob, que provocan disturbios en la noche de Halloween, pero pronto se tropiezan con documentos clasificados en una instalación gubernamental abandonada en la que irrumpieron sin permiso. A partir de ahí, la historia se divide en tres segmentos distintos, pero que están interconectados por una narrativa general que involucra un misterioso y aterrador proyecto ultra secreto del gobierno. El primer segmento, ambientado en 1994, sigue a Trevor y su hija pequeña en un escalofriante viaje de campamento, mientras que el segundo segmento, ambientado en 2004, presenta a dos hombres que rastrean a un fugitivo, que los llevan a un giro siniestro. La historia final está ambientada en el 2014 y se adentra en una investigación de una casa embrujada de una comunidad Amish. La película ofrece una antología fresca y espeluznante que mantiene una atmósfera intrigante y aterradora a lo largo de las tres historias. Cada historia construye tensión de manera efectiva, comenzando con escenarios mundanos que gradualmente revelan sus horrores. La película logra crear suspenso e intriga en una historia de horror de bajo presupuesto. Desde encuentros sobrenaturales hasta thrillers psicológicos componen esta narración visual con una atmósfera espeluznante y una acumulación gradual de tensión. En general, la película es una adición creativa e inteligente al género del found footage, con suficiente originalidad para mantener a la audiencia enganchada, con una capacidad para mezclar elementos tradicionales del horror con una narrativa innovadora. Cada segmento construye suspenso y entrega sustos satisfactorios, una película que es tanto inquietante como intrigante.
película que utiliza hábilmente el estilo del found footage y el mockumentary para crear una narrativa escalofriante. La película, presentada como un documental que investiga el accidente mortal en una atracción de una casa embrujada en una noche de Halloween, que causa la muerte de 15 turistas y miembros del personal en la noche inaugural de la atracción. La historia se destaca por la construcción de tensión a través de sustos sutiles que, además de que son aterradores, invitan a seguir viendo lo que ocurrirá a continuación. Aunque los personajes podrían estar más desarrollados, el viaje lleno de suspenso compensa con creces cualquier deficiencia, convirtiéndola en una película destacada en el género del found footage y una vista obligada para una noche de Halloween. La película captura una atmósfera inquietante de un hotel abandonado que agrega autenticidad al horror que se va desplegando a lo largo de la historia. Esta película se ha ganado una reputación como una joya escondida del found footage. La fuerza de la película radica en los sustos sutiles y una atmósfera escalofriante, evitando los efectos de alto presupuesto en favor de momentos inquietantes como sombras en los pasillos u objetos que se mueven cuando no se está mirando. La película cumple efectivamente con su promesa de una experiencia espeluznante, culminando en una historia de terror tensa y memorable, una experiencia de horror sorprendentemente convincente. El escenario de la casa embrujada añade al ambiente una sensación genuina y escalofriante, mientras que los eventos misteriosos que llevan a la trágica noche mantienen al espectador enganchado. Una gran película de terror contemporáneo de found footage, una verdadera y terrorífica experiencia cinematográfica, visceral y emocional que deja una marca indeleble en el espectador. La película sigue a un equipo de producción de un reality show de cazafantasmas, liderado por el presentador Lance Princeton. Deciden investigar el hospital psiquiátrico Collingwood, un lugar abandonado conocido por su historia de fenómenos paranormales y trágicos eventos ocurridos en el pasado. El equipo, que incluye a un camarógrafo, un técnico de sonido, un psíquico y otros miembros del equipo de producción, llegan al hospital con la intención de pasar la noche y capturar pruebas definitivas de actividad paranormal. Y pronto descubren que las historias de sucesos sobrenaturales del hospital podrían ser más que simples leyendas urbanas. A medida que la noche avanza, el equipo experimenta fenómenos inexplicables, luces que parpadean, puertas que se abren y cierran por sí solas, confusión y pérdida de la noción del tiempo y el espacio, y apariciones espectrales que los persiguen por los oscuros pasillos del hospital. A medida que se adentran más en el edificio, se van dando cuenta de que están atrapados en un laberinto de locura y horror, donde las leyes de la realidad parecen haber sido distorsionadas. Poco a poco, los personajes comienzan a perder la compostura a medida que la situación se vuelve cada vez más desesperada. Los miembros del equipo se enfrentan a fuerzas que desafían su comprensión racional del mundo, y las líneas entre lo real y lo sobrenatural se difuminan peligrosamente. La película utiliza el formato de found footage o el metraje encontrado, con imágenes grabadas por los propios miembros del equipo mientras luchan por sobrevivir y descubrir la verdad detrás de los horrores del hospital. A través de giros inesperados y momentos de terror creciente, esta película ofrece una experiencia intensa y claustrofóbica, con una gran capacidad para mantener la tensión y el suspenso hasta su escalofriante final. Película de terror de found footage que gira en torno a dos sacerdotes católicos en la época de los años 60 en Irlanda. El padre Thomas y el padre John son enviados por el Vaticano para investigar un supuesto milagro en un convento de monjas en un remoto rincón de la campiña irlandesa, en la que misteriosamente todas las estatuas religiosas lloran lágrimas de sangre. Equipados con una cámara para documentar sus descubrimientos, los sacerdotes se encuentran inicialmente escépticos,
pero dispuestos a cumplir con su misión. Pronto son testigos de fenómenos inexplicables y presencias escalofriantes que desafían tanto su fe como su comprensión del mundo espiritual. La película juega magistralmente con los elementos clásicos del cine de terror, utilizando una estética del found footage para sumergir al espectador en una atmósfera opresiva y claustrofóbica del convento, donde los pasillos oscuros y los crujientes retablos parecen esconder secretos antiguos y oscuros. La película explora temas como la dualidad del bien y el mal, así como los conflictos internos de los personajes principales mientras se enfrentan fuerzas demoníacas que desafían toda lógica y racionalidad. La película también es una dura crítica a la institución eclesiástica y la hipocresía religiosa a través de los ojos de sus protagonistas, que se enfrentan no solo a los horrores sobrenaturales, sino también a las sombras de su propio pasado y las dudas que comienzan a sembrarse en sus mentes. La película crea una ambientación auténtica y atmosférica que sumerge al espectador en la época y el lugar. La utilización de los elementos clásicos del género de found footage añade una capa de realismo y tensión, haciendo que las escenas más escalofriantes se sientan mucho más íntimas y perturbadoras. El miedo palpable que los personajes experimentan a medida que se adentran más en lo desconocido hacen de esta historia algo verdaderamente escalofriante. Encuentros con figuras sombrías en los pasillos del convento, manifestaciones inexplicables de fuerzas malignas y momentos de intensa confrontación espiritual que desafían la cordura de los protagonistas. La película logra mantener una atmósfera de tensión constante, utilizando efectos visuales y sonoros de manera efectiva para aumentar el suspenso y el terror psicológico. Una experiencia de terror sobrenatural y posesión demoníaca que también invita a los espectadores a reflexionar sobre cuestiones más profundas relacionadas con la fe, el mal y los límites de la comprensión humana frente a lo inexplicable. La ambientación en un convento remoto de Irlanda del Norte de los años 60 promete ser un escenario ideal para explorar temas de fe, el bien y el mal, así como para desencadenar terror psicológico basado en lo desconocido y lo sobrenatural. Una inmersión tenaz y escalofriante en la historia, con una gran capacidad para generar tensión y para explorar las complejidades morales y espirituales a través de los ojos de los personajes principales. Una película que puede balancear eficazmente el suspenso y el terror con una profundidad temática y llena de intriga.